lo siento, no puedo ayudar con eso. Y mientras Pedro, con el corazón palpitante de dudas y esperanzas, contemplaba el rostro de su Señor, rodeado de las sombras de la noche en el monte de los olivos, una palpable tensión llenaba el aire. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Sin embargo, el peso del futuro les pesaba, la traición y la crucifixión acechaban como lobos, la noche se tornaba más profunda, y en ese silencio, Jesús se apartó un poco de los discípulos. Pedro, Juan y Jacobo le siguieron, asumiendo sin saber el peso del intenso momento de oración que se avecinaba. Cayendo de rodillas, Jesús clamaba: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Mientras el sudor caía como gotas de sangre, sus discípulos se sumían en un profundo sueño de desasosiego, ignorantes de la tormenta espiritual que se desataba. Poco después, el eco de pasos inconfundibles rompió la quietud sagrada. Judas Iscariote, aquel que había compartido con ellos el pan y el vino, ahora se acercaba, guiando a los soldados con antorchas y armas. La traición era inminente y su rostro, una mezcla de resolución y desesperación. Aquel a quien yo besare, ese es, prendedle. Mateo 26:48, murmuró Judas, mientras se acercaba a Jesús con una sonrisa en los labios, engañando a sus amigos. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48, la voz de Jesús era un eco de dolor y amor, revelando la diferencia entre el verdadero amor y la traición. La confusión reinaba en los corazones de los discípulos, quien, alertados por la súbita oscuridad del evento, se alzaron en defensa de su maestro. Pedro, enfurecido, sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, en un acto de amor redentor, tocó su oreja y la sanó. Lucas 22:51. Así comenzó la travesía de sufrimiento que llevaría a Jesús a la cruz. Mientras lo llevaban esposado, los ojos de sus seguidores se llenaron de lágrimas y sus corazones se estremecieron. Pedro, en su dolor y confusión, lo siguió de lejos, temiendo por su vida mientras el eco de las profecías flotaba en el aire: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Zacarías 13:7. La noche se tornaba una oscura eternidad, llena de confrontaciones, juicios y condenas, mientras Pedro negaba conocer a su maestro 3 veces, tal como había sido profetizado. Pero en medio de la desesperanza, un llamado resonaba en el alma del apóstol. El Hijo del Hombre será entregado, mas al tercer día resucitará. Mateo 17:22-23. Las palabras de Jesús susurraban en su corazón, aún en medio de su caída, y había llegado el momento. Mientras Jesús se encontraba en la cruz, apaciguando el caos de la humanidad con su sacrificio divino, el cielo se oscureció, y las ondas de amor y perdón se extendieron más allá de la muerte misma. La esperanza se estaba gestando en los corazones dolidos. Era el principio de una restauración familiar, de una reconciliación injertada en el plan soberano de Dios. Cuando triunfó sobre la muerte y el sepulcro, las promesas divinas se alzaron. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La historia apenas comenzaba, y el clamor por una familia restaurada resonaba desde los confines de la eternidad. Pero, ¿qué sucedería cuando los primeros resplandores de la resurrección iluminen la oscuridad? El gran misterio del plan de Dios estaba por revelarse al mundo. Y al tercer día, cuando el alba rompía el silencio, los ángeles del cielo se preparaban para un acontecimiento sin igual. La tierra había temblado, y el sepulcro de Jesús, custodiado por guardias temerosos, aguardaba su gloriosa visita. María Magdalena, con el corazón lleno de tristeza, se acercó al sepulcro al amanecer, llevando consigo aromas para ungir su cuerpo, anhelando así aliviar un poco su dolor.
Sin embargo, su espíritu estaba cargado de incertidumbres y sombras. Al llegar, vio que la piedra había sido removida, y se llenó de asombro, porque el sepulcro estaba vacío. ¿Dónde han puesto a mi Señor?, se preguntaba entre lágrimas, mientras las palabras del Maestro resonaban en su mente, prometiendo que al tercer día resucitaría. Mateo 16:21. Pero el terror y la confusión cegaban su entendimiento. De repente, 2 ángeles se le aparecieron con vestiduras resplandecientes. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron, y le recordaron las palabras de Jesús, esas promesas que parecían tan distantes. «Buscas a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí». Marcos 16:6. Las palabras celestiales penetraron su corazón como luz en la oscuridad, encendiendo una chispa de esperanza. María corrió a donde estaban los discípulos. «He visto al Señor», proclamó, pero sus palabras eran como un eco desvanecido en sus corazones atribulados. Pedro y Juan, al recibir el mensaje, salieron corriendo hacia el sepulcro. El amor por su maestro avivaba sus pasos, y la incertidumbre de lo que encontrarían se mezclaba con un deseo ferviente. Al mirar dentro, Juan vio las lienzas dobladas y el sudario, y comprendió que lo que sucedía era un milagro, pero su mente aún luchaba con la realidad. En medio de aquella confusión, Jesús se apareció a sus discípulos con un saludo tranquilo: «La paz sea con vosotros». Juan 20:19. Era el saludo de quien había vencido la muerte. Sus manos llevaban las marcas del sacrificio, y su mirar lleno de amor y compasión tocó cada corazón. «¿Por qué estáis turbados?», les preguntó. Así, cada uno, desde la duda hasta la esperanza, encontró un nuevo propósito. Los rumores de la resurrección comenzaron a circular, y con cada palabra dicha se tejían las promesas del reino. Pero entre las multitudes, había un discípulo que no estaba presente: Tomás, quien había declarado previamente que solo creería si veía las marcas. Juan 20:25. La falta de su fe aún era sombra sobre la luz que se había desatado. Sin embargo, a los 8 días, Jesús se apareció de nuevo. Con una dulzura infinita, se dirigió a Tomás: «Mete aquí tu dedo, y mira mis manos». Juan 20:27. La incredulidad se desvaneció y un acto de fe transformó su corazón. «Señor mío y Dios mío», exclamó, alzando su voz en adoración. El mensaje de la resurrección comenzó a tomar forma. Los discípulos comprendieron su llamado. Ya no eran simples seguidores, sino heraldos de una verdad celestial. En los días que siguieron, las enseñanzas de Jesús resonaron en sus corazones, y la gran comisión brotó entre ellos: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Así, el plan soberano de Dios se revelaba en la vida de aquellos hombres y mujeres transformados por el amor del resucitado. La promesa de vida eterna se ataba a su fe, y el misterio del sacrificio se convertía en luz de esperanza para todos. ¿Qué significaría esto para la humanidad? ¿Cómo se extendería el mensaje de redención a las multitudes y de regreso a la familia de Dios? Cada corazón latía en expectación, aguardando el cumplimiento de lo que estaba por venir. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando el mundo con su luz cálida, los corazones de los discípulos vibraban al compás de un nuevo comienzo. Jesús, el Maestro resucitado, había cimentado su presencia entre ellos, pero el camino por delante estaba repleto de retos y revelaciones. La gran comisión resonaba en sus mentes, y aunque el poder de su resurrección los llenaba de valentía, también surgían preguntas acerca de cómo llevar este mensaje de esperanza a las naciones. Pedro, en medio de sus pensamientos, propuso reunir a los discípulos en una oración ferviente, buscando la dirección del Espíritu Santo. «Hermanos», comenzó, «a nuestro Maestro se le ha concedido toda autoridad en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. La certeza de su palabra dio vida a la reunión, y comenzaron a orar con fervor, dispuestos a recibir revelaciones que transformaran sus corazones y su misión. Mientras oraban, el cielo pareció abrirse, y la atmósfera se cargó de una presencia divina poderosa.
De repente, un viento fuerte y remolinante llenó el lugar donde estaban congregados, recordándoles la promesa hecha por Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Aquella noción de un poder transformador resonó en ellos, generando en cada uno un fervor renovado. Los discípulos se miraron entre sí, comprendiendo que esta experiencia no sería solo un evento temporal, sino el inicio de un movimiento que cambiaría el curso de la historia. Como en un libro sagrado abierto ante ellos, se revelaron visiones de familias siendo restauradas, almas perdidas siendo rescatadas, y pueblos violentos siendo tocados por el amor de Dios. La promesa de restauración familiar emergía como un eco en sus corazones, ya que sabían que el mensaje de salvación debía fluir a través de ellos. En medio del clamor y la gloria, Tomás, todavía con una mezcla de emoción y asombro en su alma, lamentó en voz alta: Señor, ¿quiénes somos nosotros para llevar tan grande mensaje? ¿Cómo podemos restaurar a nuestras familias si nosotros mismos a veces dudamos de lo que hemos visto? Las palabras de Tomás se detuvieron en el aire, y Jesús, cuya presencia seguía palpable, pareció asentir con sabiduría. Lo que quizás aún no comprendes, dijo Jesús suavemente, es que la restauración comienza con cambios en los corazones. Cada uno de vosotros está llamado a ser un reflejo de mi amor. ¿No fue así como yo me presenté ante vosotros? No en poder y grandeza, sino en amor y compasión. A medida que avanzaban esos días de preparación, el fervor por la misión se intensificaba, y se dieron cuenta de que cada uno llevaría consigo una parte del mensaje de restauración. Las familias y comunidades serían restauradas a través de la fe, el perdón y el amor que encontrarían en Cristo. Comenzaban a comprender que las jerarquías de poder, fama o riqueza no tendrían nada que ver. Era a través de su debilidad que la gloria de Dios sería revelada. En sus corazones se encendía la pregunta: ¿estamos listos para aceptar esta responsabilidad? Al instante, la convicción de que el tiempo se apremiaba, y que debían actuar, llenó el ambiente. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de dar el siguiente paso, un toque suave les hizo detenerse. Un ángel del Señor, en una luz resplandeciente, apareció en medio de ellos, sus palabras resonando como un eco del cielo: Jesús, quien fue crucificado y ha resucitado, les llama a ser portadores de su gloria. Pero guardad en vuestros corazones que aún hay secretos que se revelarán en la senda de su misión. Aquellos que escuchen estarán preparados para lo que está por venir. Así, en aquel momento de asombro y revelación, todos sintieron el peso del tiempo divino. Un plan soberano de Dios estaba en marcha. Los secretos de la restauración familiar, la sabiduría divina y la fuerza del amor redentor que solo Él podía revelar estaban por desdoblarse ante ellos. La expectativa crecía en sus corazones, preparándose para recibir la próxima capa de verdad. ¿Qué otros secretos ofrecería el Señor para guiar sus pasos hacia la misión que les aguardaba? La historia apenas comenzaba. Los días continuaron su marcha, y la atmósfera entre los discípulos se tornó cada vez más intensa. Cada oración, cada encuentro, parecía llevar consigo el peso de un destino divino, como si el cielo y la tierra estuvieran en perfecta sintonía. Pedro, sintiendo la urgencia del momento, propuso salir a compartir el mensaje en las aldeas cercanas. Así como se nos ha dicho en los Salmos, declaró con firmeza: tengo la certeza de que su Espíritu obra en nosotros, y el tiempo de hablar viene. Sus palabras motivaron a los demás. Sin embargo, antes de que pudieran dar el siguiente paso, sus corazones seguían inquietos, anhelantes por una dirección más clara. Una noche, mientras todos dormían, un sueño sobrevino a Pedro. En este sueño, veía un gran campo dorado, donde trigo y espigas se mecían por el viento. Se escuchaba una voz suave y poderosa que decía: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Lucas 10:2. Al despertar, Pedro, lleno de fervor, se dio cuenta de que no solo debían prepararse para compartir el Evangelio, sino que necesitaban revestirse del poder que solo el Espíritu Santo podría ofrecer. A medida que se reunían nuevamente en oración, el ángel que había aparecido anteriormente regresó,
iluminando el espacio con su presencia celestial. Tened cuidado, advirtió con voz clara. Aquellos que estén dispuestos a llevar este mensaje recibirán secretos del cielo que transformarán no solo sus vidas, sino las familias enteras que tocarán. Tomás, aún con sus dudas, se atrevió a preguntar, ¿qué son esos secretos que debemos conocer para poder llevar a cabo la misión? El ángel sonrió, y un susurro de luz surcó la habitación, causando que todos se sintieran electrizados por la anticipación. Preparad vuestros corazones, pues el primer secreto es el amor que trasciende toda comprensión, Efesios 3:19. La voz del ángel resonó como un eco en sus almas, envolviéndolos en cálido consuelo. Este amor debe ser la base de todo lo que hagan. Nadie puede restaurar lo que no ama, y nadie puede predicar un evangelio de amor si no ha sentido ese amor transformador en su propia vida. Los discípulos comenzaron a murmurar, reflexionando sobre la profundidad de esta revelación. La idea de que la restauración comenzaría en sus propios corazones era un concepto profundo que caló hondo en cada uno de ellos. Las dudas de Tomás parecieron disiparse aunque solo fuera un poco. El ángel prosiguió, su voz llenándose de poder. El segundo secreto es el perdón genuino. Solo a través del perdón verdadero podrán liberar a otros de las cadenas que los atan. Recordad lo que se ha escrito, perdona, y serás perdonado, Lucas 6:37. La restauración está atada a la capacidad de dejar ir el odio y abrazar la reconciliación. ¿Perdón? Interrumpió Juan, sorprendido. ¿Eso es suficiente para sanar corazones heridos? Sí, respondió el ángel con convicción, es la llave que abre la puerta a la sanidad. En el poder del perdón, los corazones endurecidos se ablandan y los lazos rotos se restauran. Con cada secreto revelado, la atmósfera se tornaba más intensa, como si el cielo estuviera abierto sobre ellos. Al finalizar la revelación del cuarto secreto, que era la oración ferviente y la intercesión, el ángel dijo, estad atentos, pues se acerca el tiempo de recibir el poder que prometió el Hijo de Dios. Lo que aún no sabéis es que en la próxima entrega de secretos, recibiréis el mayor de todos, el don del Espíritu Santo. Prepárense, porque el verdadero fuego de la transformación se encenderá. La expectación llenó la habitación. Cada discípulo miró alrededor, sabiendo que no solo se prepararían para la misión, sino que se estaban preparando para un encuentro divino que marcaría el comienzo de su legado. En ese instante, una profunda convicción se apoderó de ellos y preguntaron con voces entrelazadas, ¿estamos listos para lo que viene? Las palabras del ángel resonaron nuevamente en sus corazones, como un tambor sagrado, con un eco que susurraba las verdades eternas de Dios. La historia de la restauración apenas comenzaba, y sus corazones ardían por responder a la invitación de Dios. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en el aire, ¿qué otros secretos había guardado el cielo, y cómo cambiarían el curso del destino humano? Mientras el alba rompía en el horizonte, los discípulos se reunieron una vez más en el aposento alto. La anticipación impregnaba el aire, como el aroma de una ofrenda fresca. Pedro, con su corazón aún latiendo por las revelaciones del ángel, tomó la iniciativa, hermanos, el tiempo se acerca. Hemos recibido un llamado, pero aún no hemos tomado la acción necesaria. La misión comienza en nuestros corazones y debe brillar a través de nuestras vidas. Juan, contemplando las palabras de Pedro, agregó, necesitamos congregarnos en oración y pedir por el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo nos guiará y nos dará la valentía necesaria para llevar el mensaje a los lejanos. La emoción aumentaba, y cada uno sintió la unción del compromiso en sus almas. Entonces, mientras se preparaban para elevar sus voces al cielo, el ángel apareció nuevamente, su luz envolviendo el lugar. Estoy aquí para revelarles el quinto secreto, dijo con solemnidad. Este secreto es la fe activa. Sin fe, es imposible agradar a Dios. No es solo el creer, sino el actuar según la fe. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:26.
Debéis salir y actuar, amados, no solo escucharéis la palabra, sino que la llevaréis a cabo. Los discípulos asintieron, sintiendo que la carga de la tarea que se les encomendaba se tornaba más clara. María, cuyo amor por el Maestro era palpable, exclamó, si la fe activa es lo que se requiere, entonces debemos estar dispuestos a caminar hacia lo desconocido, guiados por la mano de Dios. Al oír esto, el ángel sonrió con compasión. No temáis, porque no iréis solos. Recordad las palabras del Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Vuestra fe irá delante de vosotros, abriendo caminos en el desierto. Llenos de fervor, comenzaron a orar. Cada súplica ascendía como incienso ante el trono celestial mientras clamaban por dirección, por poder y por el fuego del Espíritu. La habitación temblaba en reverencia. Los corazones de cada uno vibraban con la promesa de lo que estaba por venir, pero había un secreto más que debían conocer. Viendo la disposición en sus corazones, el ángel continuó, el sexto secreto es el sacrificio. Cada uno de vosotros será llamado a tomar su cruz y seguir al Maestro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. El sacrificio personal es el camino hacia la gloria. No se puede hablar de amor sin la disposición a darlo todo. Aquel mensaje caló hondo. Cada discípulo reflexionaba sobre su propio camino y lo que estaban dispuestos a dejar atrás por el bien del Evangelio. Tomás, con un brillo renovado en sus ojos, murmuró, si se trata de un sacrificio por el bien de otros, estoy listo para dar mis dudas a cambio de fe. Finalmente, el ángel respiró profundamente y dijo, el séptimo y último secreto es la esperanza inquebrantable. La esperanza es lo que os mantendrá firmes en las tormentas venideras. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. A través de esta esperanza, las almas se unificarán, muchas sanarán, y la vida florecerá en lugares donde antes había desolación. El peso de estas palabras se posó sobre ellos como un manto. La exhortación a ser portadores de esperanza se extendió profundamente, mientras cada discípulo sintió que su vida tenía un propósito divino. La misión de restauración parecía a la vez abrumadora y gloriosa. Pero recordad, concluyó el ángel, la próxima vez que os reunáis, recibiréis aquello que os he prometido, el don del Espíritu Santo. Comenzaréis algo que cambiará la faz de la tierra, y el mundo jamás será el mismo. El ambiente se volvió eléctrico ante la promesa divina. Cada uno saboreaba lo que significaba ser instrumentos en las manos del Creador. Sin embargo, el misterio del resultado final aún permanecía en el aire, como un dulce aroma de lavanda. ¡Qué transformación! ¿Se desataría cuando el Espíritu se derramara sobre ellos? ¿Estaban realmente listos para el poder que se avecinaba? La esperanza y el temor se entrelazaban en sus corazones, dejando abierta la puerta a un futuro lleno de maravillas. Mientras el sol ascendía en el cielo, proyectando sus rayos dorados sobre Jerusalén, los discípulos permanecían en el aposento alto, sus corazones palpitando con la expectativa de lo que estaba por venir. La promesa del Espíritu Santo flotaba entre ellos como una nube de gloria, preparándolos para una misión que cambiaría el curso de la historia. Pedro, sintiendo la presión de lo inminente, propuso, ¿y si designamos a alguien que nos guíe hasta ese momento, que nos prepare el camino? Tomás, aún meditando sobre las revelaciones, sugirió, no necesitamos buscar a otro, debemos permanecer unidos en oración. Que nuestras voces sean una sola, clamando por lo que nos fue prometido. Miradas de asentimiento se cruzaron entre ellos, la unidad de propósito se afianzaba más que nunca, así, decidieron consagrarse a la oración, uniendo sus voces en un clamor ferviente, rogando al Altísimo por entendimiento y dirección. Mientras lo hacían, la atmósfera se cargó de una energía espiritual palpable, y el recuerdo de las palabras de Jesús resonaba en sus mentes, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. De repente, un temblor sutil recorrió la habitación y un viento poderoso comenzó a soplar desde lo alto. Sorprendidos, abrieron los ojos y vieron un destello de luz resplandeciente. El ángel, que antes los había visitado, apareció de nuevo, radiante en su gloria. «No temáis, amados», exclamó con voz resonante. «El tiempo ha llegado. Preparad vuestros corazones, porque recibiréis el poder necesario para llevar a cabo la obra del reino». Los discípulos sintieron el peso del momento, el aire vibraba con la promesa de lo sobrenatural. «Esta es la oportunidad que ha estado esperando la humanidad», continuó el ángel. «El octavo secreto que debo revelarles es el poder transformador del amor. Nada hay que no pueda hacer el amor». 1 Corintios 13:7. Este amor no es el que el mundo conoce, sino el que emana del corazón del Padre. Con este amor seréis capaces de hacer obras mayores. El grupo permaneció en silencio, asimilando la magnitud de esta verdad. María, tocada por el mensaje, declaró: «Si el amor es la clave, debemos vivir en él. Es el amor que nos une y que nos impulsa a ir hacia los marginados y perdidos». «Anda y actúa en amor», aconsejó el ángel. Y en esta revelación, no olvidéis el noveno secreto, la unidad del cuerpo. Porque de la misma manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. La unidad entre vosotros impulsará el poder del Espíritu que recibiréis. Mientras el ángel pronunciaba estas palabras, una intensa luz iluminó la habitación y un fuego divino descendió sobre ellos, tocando sus cabezas. Eran lenguas de fuego que se asentaron en cada uno, llenándolos de valor y fervor. Las visiones del futuro empezaron a danzar ante sus corazones llenos de esperanza. «Recordad», concluyó el ángel antes de elevarse de nuevo al cielo. «El poder que lleváis dentro no es solo para que viváis, sino para que transforméis vidas y hogares en un nuevo testimonio del amor de Dios. Ahora id, porque lo que está por venir cambiará su lamento en danza». Salmo 30:11. Mientras el ángel se desvanecía en un resplandor celestial, los discípulos intercambiaron miradas llenas de determinación. No solo esperaban el don del Espíritu Santo, sino que ahora estaban conscientes de su papel en la redención del mundo. La promesa de un poder transformador había prendido en sus corazones, una chispa que pronto se convertiría en llamas devoradoras. La pregunta permanecía latente: ¿qué tan vasto sería el amor que llevarían al mundo? ¿Qué maravillas haría Dios a través de ellos? El futuro se acercaba como un río, colmado de posibilidades divinas, y ellos estaban listos para navegarlo. Cada latido resonaba con una certeza: la historia de la redención apenas estaba por comenzar. Mientras los discípulos se encontraban inmersos en la intensa luz del fuego divino, la atmósfera se tornó aún más electrizante. La habitación, antes tranquila, ahora vibraba con una energía celestial que prometía transformación. Cada discípulo sentía el calor del fuego santo rodeándolos, cada uno, tocado de manera única, comprendió que estaban al borde de un inicio sin precedentes. Juan, el apóstol del amor, recordó la íntima promesa de su maestro: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 14:16. Su corazón se llenó de esperanza y anticipación, y volviéndose a sus compañeros, exclamó: «Este es el momento que hemos esperado, el cumplimiento de la promesa. El Consolador ya viene a nosotros». Los demás compartían su fervor, sabiendo que pronto experimentarían el poder del Espíritu Santo que les capacitara para llevar a cabo la obra que Jesús había comenzado. Pedro, con voz firme, dijo: «Debemos estar listos, todo lo que hemos aprendido debe salir de nosotros como un río de agua viva». Juan 7:38. Sentían la urgencia de llevar el mensaje de amor y salvación que había resonado en sus corazones durante el ministerio de Jesús. En ese momento, el viento que había comenzado a soplar, se volvió un torrente imparable, como un susurro de lo alto que llenaba cada rincón del aposento alto.
De repente, las ventanas se abrieron, y el aire fresco de la tarde entró, mezclándose con la llama que ardía en sus corazones. Todo en la creación parecía anticipar el derramamiento del Espíritu. Mientras oraban, en sus mentes aparecía la promesa de Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Su clamor ascendía al cielo como un incienso, una ofrenda de entrega al Dios que era digno de adoración. Cada uno comenzó a sentir un cambio en su interior, palabras y lenguas desconocidas comenzaron a fluir de ellos, y no temieron mostrar la gloria de Dios que los visitaba. Era un despliegue del poder que habían anhelado y un primer compás hacia el mundo que estaba por venir. Afuera, el bullicio cotidiano de la ciudad se interrumpió, los rumores del suceso empezaron a propagarse. La gente comenzó a congregarse al frente del aposento, atraída por el eco de alabanza que la unción del Espíritu traía. Mirando por la ventana, Pedro, lleno de valor, se sintió impulsado a levantarse. Convocado por el llamado dentro de su alma, dijo, no somos hombres ebrios, sino profetas del Altísimo. Esto es lo que pronunció el profeta Joel, Hechos 2, 15-16, mientras las multitudes se reunían, expectantes y confundidas, la voz de Pedro resonaba con la autoridad del cielo. Venid a escuchar el mensaje de salvación, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Hechos 2:39. Sus ojos ardían con el fuego del Espíritu, y su corazón vibraba con el deseo de ver vidas transformadas. Lo que comenzaba como una pequeña reunión de creyentes pronto se convertía en el inicio de un movimiento que cambiaría la faz de la humanidad. La unidad del cuerpo de Cristo se manifestaba con cada palabra que salía de sus labios, siendo el ejemplo viviente del amor divino que se les había encomendado. Mientras todo esto acontecía, una sombra oscura acechaba desde lejos. Un adversario, siempre dispuesto a desviar el propósito de Dios, se preparaba para actuar. Y así, en medio de la gloria de lo celestial, un eco ominoso resonó en el corazón del apóstol Juan. Pero también habrá oposición, y la batalla comenzará mucho antes de que se cumplan las promesas. La revelación del amor transformador y la unidad del cuerpo eran solo el comienzo. La comprensión de su verdadera misión comenzaba a asomarse en sus corazones, un reto que podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. Así, como un rayo de luz en la oscuridad, resonaba la advertencia en el aire, el tiempo de la prueba se acerca, pero el poder de Dios está con vosotros. Resistid, porque lo que está por venir llevará su gloria a las naciones. La promesa divina de un futuro esperanza y la sombra de la adversidad se entrelazaban en un destino que iba más allá de la comprensión humana. Y así, en la aldea del Pentecostés, el esplendor del Espíritu Santo comenzó a derramarse como un río de agua viva, alcanzando a cada uno de los presentes. Las lenguas de fuego danzaban sobre las cabezas de los discípulos, y el aire vibraba con el eco del poder divino. La multitud, compuesta por hombres y mujeres de diversas naciones, se llenó de asombro y confusión al escucharles hablar en sus propios dialectos, proclamando las grandes obras de Dios. Los corazones de los oyentes latían al compás de la revelación del Altísimo. ¿No son estos Galileos?, cuestionaron, mientras se cercioraban de la autenticidad de aquel milagro. Pero en medio de la maravilla, la sombra de la incredulidad ya comenzaba a manifestarse. Algunos se burlaron, diciendo, están llenos de mosto, Hechos 2:13, indiferentes a la certeza de un evento celestial que marcaba el inicio de una nueva era. Pedro, al ver el escepticismo, se levantó con un fervor que reverberaba en su ser. Resplandecía con la autoridad que solo el Espíritu puede proveer. Varones israelitas dijo, escuchad estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, Hechos 2:22. Las palabras de Pedro no eran solo un discurso, sino un mensaje cargado de esperanza, una proclamación que atravesaba las barreras del corazón. Mientras hablaba, cada verdad se deslizaba con poder. Cada referencia a las Escrituras servía como un espejo que reflejaba su realidad. El mismo Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado,
desatando los dolores de la muerte, Hechos 2:24, proclamó con firmeza. El reto de su mensaje resonaba como el eco de antiguas profecías cumplidas, recordando a la multitud que había sido parte de un plan eterno diseñado por el Creador. Los corazones comenzaron a ser desgarrados por la convicción, y al oír lo que Pedro decía, muchos fueron tocados. ¿Qué haremos, hermanos?, clamaron con desesperación, Hechos 2:37. El poder del arrepentimiento y la transformación se apoderó del ambiente donde se encontraban, y las almas sedientas de salvación comenzaron a buscar a aquel que podía llenarlas. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38, proclamó Pedro, revelando el camino claro hacia la redención. Su voz resonaba como un clarín, invocando la restauración familiar, renovando vidas y sanando corazones. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, Hechos 2:39, pero mientras ocurría este despertar espiritual, la sombra de la oposición seguía acechando. Entre la multitud, rostros escépticos se tornaron en miradas hostiles, deseosos de sofocar aquella llama vehemente e inquietante. El adversario se movía en la penumbra, listo para sembrar confusión y división. Pedro, sin embargo, se mantuvo inquebrantable, su rostro iluminado por la convicción del Espíritu. Con cada conversión, la familia de Dios crecía, dando la bienvenida a aquellos que habían estado perdidos y heridos. Más de 3,000 almas se unieron a ellos ese día, y la comunidad comenzó a vivir en la unidad del amor, compartiendo todo lo que tenían, desbordando bondad y generosidad. Mas, en lo más profundo del corazón de cada discípulo, una pregunta latía: ¿cómo permaneceremos firme ante los embates que vendrán? Era un dilema que se erguía ante sus ojos, un reto presente en cada uno. La misión de God se expandía, y con ella, también el riesgo de la adversidad. La voz del Espíritu resonaba, recordándoles que la cruz no solo traía la salvación, sino también la gloria que se manifestaría tras las pruebas. Mientras las multitudes alababan a Dios por su poderosa obra, la atención de los discípulos se fijó en la sombra que se alzaba en el horizonte. Un nuevo plan comenzaba a ser trazado, una verdad oculta a los ojos de los hombres, pero que la soberanía de Dios estaba a punto de revelar. ¿Cuál sería el propósito divino detrás de la oposición y las pruebas venideras? La anticipación se hacía palpable, dejando a cada uno en expectación, pues el momento de la revelación de la gloria de Dios estaba por llegar, y la historia apenas comenzaba a desarrollarse. A medida que los discípulos persistían en su misión, el eco de la gran reunión de Pentecostés resonaba en cada rincón de Jerusalén. Sabían que habían sido llamados a un propósito que superaba sus propias vidas. Pedro, ahora convertido en un líder fuerte, continuaba predicando con la autoridad del Espíritu Santo. Las multitudes, ansiosas y llenas de preguntas, se acercaban con corazones abiertos, anhelando ese amor transformador que habían presenciado. Sin embargo, como siempre es verdad en la obra de Dios, la oposición no tardó en aparecer. Los líderes religiosos se sintieron amenazados por el fervor y la influencia de los apóstoles. En su ceguera, decidieron actuar. Un grupo de sacerdotes y saduceos, llenos de ira, arrestaron a Pedro y a Juan, llevándolos ante el consejo para ser juzgados. La atmósfera se tornó tensa mientras los dos apóstoles eran interrogados. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto?, preguntaron los líderes con desdén. Hechos 4:7, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no titubeó. Si se nos examina hoy acerca del bien hecho a un hombre enfermo, y de cómo éste ha sido sanado, sea notorio para todos vosotros y para todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4:9-10. Su valentía, alimentada por el fuego del Espíritu, era un faro en la oscuridad de la incredulidad.
los miembros del consejo, al escuchar estas palabras, se quedaron asombrados por la osadía de los discípulos. Reconocieron que eran hombres sin educación, pero notaron que habían estado con Jesús, y eso era un testimonio poderoso. Sin embargo, el consejo decidió presionarlos en secreto, advirtiéndoles que nunca hablaran más en el nombre de Jesús. Hechos 4:18. A pesar de la advertencia, Pedro y Juan respondieron con firmeza: Juzgad, si es justo delante de Dios escucharos a vosotros en lugar de a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20. Su fe inquebrantable fue un ejemplo revelador de cómo vivir y compartir el mensaje del Evangelio, incluso en medio de la adversidad. Librados, se unieron a sus compatriotas, y juntos elevaron sus voces en oración, pidiendo valentía. El lugar donde estaban reunidos tembló cuando el Espíritu Santo descendió nuevamente sobre ellos, su fe fue fortalecida y su misión renovada. Hechos 4:31. Con una determinación renovada, comenzaron a hablar la palabra de Dios con toda libertad. El número de creyentes continuaba creciendo, y muchos se unieron a ellos, deseando ser parte de la transformación que Dios estaba realizando. La comunidad de los creyentes compartió todo lo que tenían y cuidaron los unos de los otros, mostrando el amor de Cristo en acción. Y había entre ellos uno que se llamaba Bernabé, que vendió una heredad y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4:36-37. Esta generosidad despertó un espíritu de unidad y amor que atrajo a más personas al reino de Dios. Sin embargo, como un llamado a la atención, un par de creyentes, Ananías y Zafira, decidieron aprovecharse de la generosidad de la comunidad. Vendieron terreno, retuvieron parte del dinero para sí mismos mientras pretendían haber donado toda la ganancia. El engaño fue descubierto por Pedro, quien confrontó a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. La gravedad de su pecado trajo consecuencias duras, haciendo que Ananías cayera muerto. Más tarde, su esposa también fue confrontada y sufrió el mismo destino. Este acto de juicio divino produjo un temor reverente en toda la comunidad, recordando que la integridad era esencial en el camino del creyente. El poder de Dios continuó manifestándose a través de los apóstoles, y muchos milagros y señales se realizaban. Sin embargo, el conflicto continuaba. Los líderes judíos, viendo que su autoridad era desafiada y amenazada, lanzaron una persecución abierta contra los apóstoles. Los llevaron prisioneros múltiples veces, pero a cada oportunidad, sus vidas fueron preservadas por la mano divina, lo que solo incrementaba su influencia y resonancia. Día tras día, los apóstoles avanzaban, predicando con más fervor. La voz de Dios no podía ser silenciada. Y en medio de esta gran lucha, una respuesta tan simple como poderosa surgió de los corazones de la comunidad: la restauración familiar había comenzado. Y las vidas que alguna vez fueron quebradas ahora se unían en amor verdadero. En conclusión, la historia de la resurrección de Jesucristo no solo cambió la vida de los apóstoles, sino que sentó las bases para una comunidad viva que desafiaría los poderes de la oscuridad, llevando el mensaje de esperanza, gracia y amor inigualable de Dios. La promesa de restauración era un eco palpable que resonaría a través de los siglos, invitando a cada generación a unirse a la misión divina de volver a casa. La historia, querida audiencia, se despliega ante nosotros. Cada uno está llamado a ser parte de esta restauración, ya sea en su hogar, su comunidad o el mundo entero. Ahora es el momento de tomar acción, no esperes ni un segundo más para compartir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.